Marcos 4, 35 al 40. Marcos 4, 35 al 40. Amén. Espérenme que se me perdió. Ahora a mí. Ya. Dice un título: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. Diga, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos, que nos morimos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían al uno y al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Ahí veamos un corto video, no lo podemos poner más largo porque nos extenderíamos demasiado, pero vemos el video, como dice la palabra, que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que se montaran ¿en qué? En unas barcas. Y hay una palabra especial que dice ahí: dice en el versículo 35, terminando el versículo, dice: pasemos al otro lado. O sea que ellos estaban en un lugar de la orilla y tenían que ir hasta otro extremo del mar, ¿cierto? Tenían que ir al otro extremo. Tenían que pasar tormentas, tenían que pasar adversidades. Y vemos aquí cómo el Señor Jesús, nos relata la historia que el Señor Jesús, ¿qué se puso a hacer? Dormir, ¿cierto? Dijo: yo ya les enseñé a ellos ya saben, porque el Señor dijo: como nosotros los pastores estamos seguros que los líderes de esta iglesia saben qué hacer cuando están en pruebas. Entonces el Señor Jesús dijo: ellos están preparados, si pasa algo ellos se levantan y saben qué hacer. Pero resulta que no. Cuando empezó y vino una gran tempestad, ¿cierto? Como veíamos ahí, eso no era, uno se imagina una tempestad pequeña, ¿no? Pero si nos imaginamos, imagínense el mar embravecido, lo más embravecido, ya la barca se iba a voltear, unos se cayeron de esa barca, casi se ahogan, era una tempestad terrible, llovía, se oscureció, aunque dice la palabra que ya estaba anocheciendo, pero se oscureció totalmente. Y ellos estaban angustiados: nos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Se les olvidó que iban con Jesús. Y dijo, no, se les olvidó todo lo que el Señor les había enseñado, que les había enseñado a orar, que les había enseñado a echar demonios, que les había enseñado a confiar en Él. Y en ese momento se dejaron ganar del miedo, del temor. Y dice la palabra de Dios que que ellos dijeron: Señor, ayúdanos, no es que nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Y el Señor se levanta y levanta su mano y habla a la tempestad, y dice que calmó la tempestad. Le habló a los cielos, le habló a los mares, le habló a la tempestad, le dijo: detente. Y el mar enmudeció, cayó, y todo se normalizó. Quiero contarles en esta hora, ahora sí les cuento. Yo en muchas oportunidades he tenido la oportunidad, valga la redundancia, de comentarles muchas cosas de mi vida, pero quiero hoy retomar, porque esta mañana, cuando el Espíritu Santo me ministraba, me acordaba de todas esas cosas, aún de lo que estoy pasando actualmente.
Y me acordaba, una de las cosas que me acordaba de mi vida, cuando se separaron mis padres. Yo tenía 14 años de edad, cuando mi papá cogió la maleta y mi mamá rogándole que no se fuera, él no le interesó y cogió su maleta y se fue. Eso ya se los he contado, pero lo más sorprendente es que el Señor me estaba preparando desde antes, porque yo a veces me pregunto, Señor, yo no me acuerdo de haberme botado en una cama a llorar, yo no me acuerdo de haber peleado con mi mamá, yo no me acuerdo de haber dicho, Dios, tú tienes la culpa de que mi papá se haya ido, de que no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo el día que él se fue un domingo, y él se iba a ir antes de que tuviéramos servicio en la iglesia, cuando él se fue, y yo era maestra de niños. Imagínese, usted viene para la iglesia y antes de venir a la iglesia a usted le sucede algo así. Yo creo que usted queda desmoronado y no queda con ganas de ir a hacer nada. Pero en ese momento, cuando mi papá se fue, yo salgo de la casa, me voy para la iglesia, hice la clase a los niños normal, y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué no me boté en una cama a llorar? Porque Él ya estaba preparándome desde antes, porque Él estaba conmigo. Cuando me hacían bullying en el colegio me hicieron mucho bullying, se burlaban de mí, me trataban de boba, de tonta, hasta mi grupito de amigas me hacía bullying, pero el Señor estuvo conmigo. Yo me acuerdo que perdí noveno, y cuando perdí noveno, pues obviamente tuve que repetir otra vez noveno, y cambié de compañeras, y Dios me bendijo con un grupo de amigas que eran un apoyo para mí. O sea, todo tropiezo que venía a mí, el Señor lo iba quitando. El Señor desde ahí ya estaba conmigo. Cuando se burlaban de mí en la iglesia, usted dirá, uy, pero en la iglesia, sí. Cuando yo cantaba, porque siempre el ministerio principal mío ha sido la alabanza, y yo me paraba a cantar, yo era de los coros, como hace Sofía, como hace Sandra, yo era de los coros, yo no dirigía la alabanza. Y eran unas chicas que estaban ahí, y siempre que llegaban se burlaban, pero eso me fortaleció más mi fe. Cuando tuve mis 2 abortos, cuando perdí mis 2 bebés, cuando nos acabamos de casar con mi esposo y pasaron unos 6 meses y quedé embarazada, y lo primero que usted anhela es tener un hijo, pero un embarazo, una pérdida y otro tras otro, y eso nos dio muy duro a él y a mí. Pero Dios estaba formando en nosotros una fe fuerte, una fe dura, algo fuerte en nosotros para que no nos fuéramos a desmoronar, para que no nos fuéramos a caer. Cuando tuvimos una crisis financiera, ya después de casados, cuando llegamos a vivir acá, quedamos debiendo, mi esposo lo ha contado, más de 30 millones de pesos, ya no me acuerdo cuánto. Y era una cosa de locos, porque nos imaginábamos que no íbamos a salir de eso. Tenía problemas con mi suegra, peleaba con ella, nos vinimos a vivir acá, y eso continuamente yo peleaba con ella, y eso era una cosa en la casa terrible, pero a través de eso el Señor también nos fortaleció. Cuando tuve una crisis matrimonial, sus pastores por poco y se separan. David todavía no estaba, y cuando tuvimos esa crisis matrimonial casi nos separamos, pero Dios nos estaba enseñando y nos estaba fortaleciendo. Cuando no quería ser pastora, yo no quería estar acá, yo le decía al pastor de la otra iglesia, que le dijo a mi esposo que fuera pastor, el pastor nos sentó y dijo, Viviana, ¿cómo se siente? Le dije, yo le digo de una vez que yo no quiero ser pastora, yo no quiero predicar, a mí no me ponga a eso, a mí no me gusta eso, a mí póngame a servir, a limpiar las sillas, a barrer, a cantar, le oro, le intercedo, pero yo no quiero ser pastora, le decía yo. Pero no es lo que yo diga, es lo que está escrito. Y el Señor dijo, vas a ser pastora. Cuando pasé una semana internada en una clínica, ¿por qué? No sé, pero fue el tiempo donde vi más ansiedad,
pensé que me iba a morir. No estaba enferma de como una persona postrada en la cama, ¿no? Pero me tuvieron ahí una semana en una clínica interna y no me daban razón de por qué estaba ahí. Pero esos días Dios permitió en la clínica un encuentro con Él. Y lo último y más tremendo ha sido desde 2020, desde el tiempo de la pandemia. Yo tenía problemas de anemia, de hipoglicemia, y me hice unos exámenes de rutina que para ver cómo iba eso. Cuando en el examen, sin yo saber, o yo no sé si eso sale en los exámenes, pero salió lo de la tiroides. Y cuando me leyeron el examen, me dice, usted tiene tiroides, usted está teniendo problemas de hipotiroidismo. Y yo dije, ay, ¿cómo así? Y eso fue algo que como que dijeron la palabra y se vino así. Porque empecé a tener episodios de no poder dormir bien, no quería comer, me servían la comida, mi esposo lo puede decir, la comida no me entraba. Yo me levantaba y no quería hacer nada, era como si me hubiera, como dice una frase, como si le hubiera pasado una planadora encima, es que dice como que no, usted no pudo dormir, así me sentía. No podía estar con mi esposo bien. Y después de eso yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Me sentía mal. Yo venía de la otra iglesia donde estaba, venía de un ritmo de oración fuerte. Yo venía de orar 2, 3 horas, de leer la palabra con fuerza, y en ese momento no podía orar, no podía leer la palabra, me quedaba dormida. Y ya lo último, después el año antepasado, fue el 2021, me operaron de la vesícula, y si no era una cosa era la otra. Entonces ahora me operan de la vesícula. Y lo último, este año que ha sido tan fuerte, que he sentido unas luchas más fuertes, empezamos con lo más duro, que fue la muerte de mi suegra, que eso me dio a mí muy duro, porque ella era como una segunda mamá para mí. Y después de la muerte de mi suegra viene un ataque del dolor del pie. Yo no sé cuántos me veían por ahí cojeando, y yo trataba de no cojear, pero yo ahí me dolía. Yo a veces decía, no sé si pueda cantar, pero el Espíritu Santo me ponía en el corazón, tienes que hacerlo, así sea arrastrándote, pero tienes que ir porque no eres tú, soy yo. Y tuve un choque de cosas en la mente, y yo decía, Señor, pero ¿en qué he fallado? Señor, es que yo estoy pecando, Señor, que estoy haciendo mal, que una cosa, que la otra. Y listo, ya empecé a superar lo de mi pie. Yo dije, ya me estoy mejorando. Cuando vino una gripa fuerte, y otra vez me tocó quedarme quieta. Y hace 8 o 15 días, no recuerdo bien si fue hace 8 días o 15 días, ya me estaba pasando bien lo de la gripa, ya estaba bien. Cuando estaba en mi casa y empiezo a tener unos dolores en la vejiga tremendos, y me empezó a dar una cistitis. A mí eso solo me había dado 2 veces, y me ardía muy fuerte, y yo estaba sola en la casa porque ese día mi esposo se fue a trabajar. Pero yo dije, yo no lo voy a llamar, como pude, iba y hacía algo del almuerzo y me volvía para el baño, iba hacia el arroz y me volvía para el baño, porque era cada ratico correr para el baño, pero era un dolor. Y yo me acuerdo ese día que miré en el celular que remedios buenos para la cistitis. Me hice un lavado, me tomé agua con limón, me tomé una aromática, bueno, no hice, no me acuerdo más. Y en ese momento el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, ¿por qué no me buscas? Yo te puedo sanar. Y con ese dolor que tenía, y me postré con la cabeza en el piso en posición fetal, y le dije al Señor, Señor, ya estoy cansada de esto, ya no quiero estar más enferma, porque mi esposo hasta ahora tiene que estar lidiando conmigo enferma.
le hice una oración, le dije: Señor, yo no quiero lo que te voy a pedir, pero si tú me quieres llevar, llévame, pero ya no quiero vivir más enferma. Si es tu voluntad morirme, yo me quiero ir ya, pero ya no quiero estar más enferma. Si tengo que estar enferma, que sea de una sola cosa, pero no de una, de dos, de tres, de cuatro, de tantas al mismo tiempo. Estoy cansada de eso. Y duré como una hora y postrada pidiéndole al Señor que me ayudara. El Espíritu Santo me ministró, el Espíritu Santo me llenó en esa hora, el Espíritu Santo me tocó y me levanté y ya el dolor había menguado. El dolor había menguado y eran como las 12 del día. Bueno, ya aproveché que el dolor había menguado, me levanté y dije: cuando llegue mi esposo me voy para la clínica. Pero llegué a la clínica, dije: no, eso está muy lleno, mejor me devuelvo. Entonces el doctor que tenemos aquí de cabecera, don Jairo Bolívar, me formuló, me dijo: bueno, se tiene que quedar quieta, pero el Señor ya me estaba sanando, porque cuando yo me empecé a tomar los medicamentos, ya el dolor se había ido, ya el malestar se había ido. Entonces el lunes, aquí ayunando, le estaba orando eso al Señor, le decía: Señor, yo quiero servirte. Y entonces el Señor me hablaba a través de la palabra, dice: tienes que ser formada, tienes que ser procesada. Y tuve la oportunidad, estaba leyéndome un libro de Kathryn Kuhlman, ya llevaba como 3 años leyendo el libro y nada que lo terminaba, ya empezaba a leerlo y se me pasaba algo y perdía la página y otra vez. Y ayer en la tarde me senté y dije: voy a leer el libro, voy a terminar de leer. Cuando leo una parte de del libro que decía que Kathryn Kuhlman, ella estaba enferma, y decía que enferma como estuviera se iba a ministrar, porque no era ella, sino era el Espíritu Santo, que a veces la veían sentada en una silla, que la tenían que traer en una silla, y le decían: no, tranquila. Dijo: no, es que así se arrastrando yo le voy a servir al Señor. Y Dios la sabe de una manera sobrenatural. Y yo veía en ese libro como Dios me mostraba que yo tenía que ser procesada, que yo tenía que ser procesada en muchas cosas de mi vida, pero que no era esto que yo estaba pasando porque yo estuviera en pecado, porque yo estuviera haciendo algo malo, sino porque Dios estaba orando en mí, estaba orando en nosotros, quería fortalecer nuestra fe. Y esa mañana, cuando estaba aquí orando, el Señor me ponía en mi corazón que hay muchas personas que están lidiando con batallas, y quiero decirte en esta hora, como dice la palabra, que Él nunca te dejará. Que pases lo que pases, Él nunca te dejará. Que tú tienes que aprender a confiar en Él. Él no va a dejar que tú termines endeudado, que tú termines con un hogar destruido, que tú termines con un fin mal. Dios te va a poner en un lugar de victoria. Cuando estaba con los apóstoles en la barca, el Señor levantó su mano y calmó la tormenta. Y yo quiero decirte en esta hora que Dios calma tus tormentas, que el Señor va a calmar tus tormentas, que cada vez que tú estés pasando una prueba, no le digas al Señor: ¿pero por qué? Yo he visto muchas personas que en el día, veía esta mañana una mujer sentada en su negocio, sola, llorando al Señor y pidiéndole que le proveyera en su trabajo. El Señor me la mostraba esta mañana, la veía ahí sentada. Y yo quiero decirle a esa mujer que Dios está con usted, que Dios está contigo, que Dios no va a permitir. Esa palabra es para Carolina. Dios está contigo, Carolina, que Dios te va a proveer, que Dios ha mirado tus lágrimas y que en medio de la tormenta Dios está mirando tu fe y tu corazón y te va a sacar de esa situación.
así como a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, nos va a sacar de la situación en la que estamos viviendo. No debemos dejar que el enemigo nos siga aplastando como si nosotros fuéramos cucarachas, porque eso es lo que el diablo quiere, hacer esto con nosotros. Nosotros tenemos que levantarnos. Yo decía siempre, no voy a ayunar porque tengo que tomarme este medicamento, no voy a ayunar porque tengo que tomarme esto, no voy a ayunar. Y yo le dije a mi esposo, me voy a ayunar. Y ayer él se fue a Bogotá a hacer un expreso y me dijo, amor, oye, ayune en la casa, no quiero que se vaya para la iglesia. Le dije, no, yo le dije al Señor que yo iba a ayunar en la iglesia, y así sea a pie como sea, yo me vengo para la iglesia, ya me encierro a orar. Y así lo hice, porque el enemigo me quiere poner cosas para que yo no me levante a ayunar. Y yo quiero decirte en esta hora que tú tienes que levantarte y creer en las promesas que Dios te ha dado, porque yo sé que aquí a muchos Dios les ha dado promesa. Cuando ha venido la pastora Teresa, cuando ha venido el pastor Floro, cuando ha venido todos los pastores que han venido o a donde ustedes han ido, Dios les ha dado palabra, Dios les ha dado promesa. Y algo que me decía el Señor ayer era, recuerda esas promesas que Dios te ha dado y empieza a orar por esas promesas. Mire, usted me dirá, hoy yo lo entiendo, aquellos que están tan enfermos y dicen, yo no quiero nada. A mí me dicen, pastora, ¿usted cómo va a hacer para estar adelante con tacones o para estar brincando? Porque cuando yo me paro aquí, a mí se me olvida que me duele el pie, se me olvida todo y empiezo a brincar. Mi esposo me dice, no salte. No, es que ¿cómo me dice que no salte? Lo que le dijo David a Mical, si me tengo que hacer más vil, me haré más vil. Porque la adoración nos lleva a romper esas cadenas, a tener esa bendición. Entonces tú tienes que ser más fuerte. Dice Juan 11:15. Juan 11:15. Dice el versículo 14, Juan 11:14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. O sea, es raro, se murió Lázaro y se alegró el Señor. Era un propósito. Lázaro se murió por voluntad de Dios, porque el Señor lo iba a resucitar, para que todos los que estaban alrededor creyeran que Dios era poderoso. Mire, yo le iba a cambiar el nombre al mensaje, le iba a poner la mejor tormenta, pero el Señor me dijo, no, le pones la que te dije, Él nunca te dejará. Pero ¿sabe por qué le iba a cambiar el nombre? Porque en medio de la tormenta es donde usted conoce más al Señor. En medio de la tormenta es donde usted ve la respuesta del Señor. Usted no puede ver la respuesta del Señor cuando está bien, porque es lo normal, es lo que se espera, es lo que Dios nos ha prometido, estar bien. Pero cuando usted está pasando una situación difícil, que de pronto le está tocando comer, como decía ahorita, comer solo frijol todos los días, y usted hace rato no ve carne, y usted dice, ay, es que yo tengo ganas de comerme una carnecita asada, pero me ha tocado solo frijol y arroz, frijol y arroz, frijol y arroz, no he ido para la carne. Pero mire que a veces son los mejores frijoles que se comen, porque es con la gracia de Dios. Cuando usted esté pasando por pruebas, busque más del Señor, porque cuando usted ve la respuesta, es lo más hermoso. Ver la respuesta de Dios. Cuando nosotros estábamos, que casi se acaba nuestro matrimonio,
El Señor hizo un milagro y trabajó en él, trabajó en mí, me restauró, y de esa restauración nos llegó un regalo que está allá sentado. Porque en medio de esa restauración llegó Él. ¿Sí ve lo que Dios hace cuando estamos en prueba? La prueba nos fortalece. La prueba te hace fuerte. La prueba te enseña a amar al Señor. ¿Sabes por qué Dios nos permite pasar por pruebas? Porque ahí es cuando nos obligamos a arrodillarnos y decirle: Señor, estoy cansado. Y ahí sí nos postramos delante del Señor. A veces cuando todo está tan bien, cuando vamos al trabajo, nos pagan, o en la empresa entra dinero, está todo bien, a veces se nos olvida buscar al Señor. Ay, no oré un día, mañana oro. Y entonces viene la prueba, y en la prueba tenemos que buscar al Señor. Y esa prueba te fortalece, esa prueba te hace más grande. Quiero que me acompañes a Josué 1:5, porque aquí hay una promesa para ti en esta noche. Josué 1:5, y ojalá, si todos la pueden buscar en su Biblia o en su celular, yo quiero que usted, si usted tiene Biblia, la subraye, porque es una promesa de Dios para su vida. Y si tiene celular, también, porque hay una opción, yo tengo mi celular que se puede marcar los versículos. Josué 1:5. Esta palabra es para ti, iglesia. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Creo esa palabra. Nadie te podrá hacer frente, nadie. Mira, el enemigo se podrá levantar con tretas, el enemigo se podrá levantar con artimañas, pero si tú obedeces la palabra de Dios, si tú le adoras, si tú buscas su presencia, si tú invitas al Espíritu Santo todos los días a tu vida, nadie te podrá hacer frente. Como estuvo el Señor con Moisés, estará contigo. No te dejará ni te desamparará. Y otra promesa que tiene Dios para ti está en Jeremías 20, del 11 al 13. Jeremías 20, del 11 al 13. Jeremías 20, del 11 al 13. Esta es otra promesa, ojalá usted la anote. Dice: mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen o los que te persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque él ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Pero yo quiero que usted tome el versículo 11. Mas Jehová estará contigo, diga, mas Jehová estará conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera y no prosperarán, y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Tome esa palabra en esta hora para usted. Dios les da esa palabra en esta hora. El Señor está contigo como poderoso gigante. El Señor estuvo con muchas personas, ustedes lo pueden ver en la palabra. Dice Hebreos 11, relata de varios
personajes de la Biblia, no lo voy a leer porque me extendería, pero habla de Abel, que estuvo con Abel porque Abel ofrendó, dio la mejor ofrenda. Estuvo con Moisés y lo escogió, lo preparó para liberar al pueblo de Israel. Estuvo con Josué para conquistar las naciones. Estuvo con David. ¿Sí saben que David fue el que escribió la mayoría de salmos? Porque David tenía algo especial, y era que David era un salmista, un adorador. Y eso es lo que yo quiero invitarte en esta hora, que tú lo busques de todo corazón. Yo sé que los últimos tiempos que estamos viviendo, porque estamos viviendo en los últimos tiempos, nos traen más afán, más ansiedad. Dice las noticias, a mí no me gusta ver noticias, pero cuando están viendo noticias en la casa, que está caro el tomate, que está cara la espinaca, que está cara la remolacha, que está cara la cebolla, uno vaya a ese mercado y todo está caro, pero yo quiero decirte, iglesia, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a proveer, que si tú crees en Dios, si tú obedeces a Dios, Dios va a estar contigo, como dice la palabra, como poderoso gigante. Él no te dejará, Él no dejará que tu pie tropiece en piedra, como dice su palabra. Él te va a proveer para todo lo que necesitas. Él te va a dar peso. Mira, yo le digo así, Él te va a dar peso sobre peso para que pagues. Él te quiere ver bendecido porque Él te ama. Y Él no quiere que sus hijos anden en maldición, sino en bendición. Así que yo te invito a que tú te levantes en victoria. Dios no dejará, dice la palabra, Dios no dejará que alguien te haga daño. Dios estará contigo todos los días de tu vida. No te dejará ni te desamparará. Él está con nosotros como poderoso gigante. Los que nos persiguen tropezarán y serán avergonzados. Él prueba a sus hijos para aumentar su fe. Él conoce nuestros pensamientos y su corazón. Nos ha librado del maligno. Porque todo es para que todo esto se cumpla en tu vida, debes estar aferrado a la palabra de Dios y su presencia. Josué 1, del 7 al 8. Josué 1, del 7 al 8. Dice el Señor en esta hora lo que tú debes hacer para que Dios esté con nosotros. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, no te apartes de qué, de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la Biblia, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Dice la palabra que el Señor estará contigo si tú meditas en la palabra de día y de noche. Mira, no lo hagas mecánicamente. No busques al Señor como algo mecánico, como cuando íbamos a la iglesia católica o a la iglesia que usted asistía antes. Hay gente que va a la iglesia por cumplir. Voy a la iglesia, porque si yo no voy a la iglesia, entonces no me voy a sentir mal. Dios no me va a bendecir. No. Lee la palabra, busca del Señor, ve a la iglesia, pero de corazón, porque le amas, porque le adoras. Dice el Señor en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, el Señor estará contigo. Amén. Yo te invito a que tú te pongas sobre tus pies, que cierres tus ojos. Antes de orar, quiero saludar a los hermanos que están, a las personas que están en Facebook.
no los saludé al principio. Esta palabra también es para todos ustedes. Dios va a obrar en sus vidas, a todos los que se conectan, a todos los